Amada iglesia, una vez más nosotros podemos estar aquí por medio de nuestra plataforma en Facebook para celebrar este Día del Señor. Le pedimos disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido a lo largo de todos estos meses, en especial el día de hoy, pero la verdad que el deseo de nuestro corazón de cada uno de nosotros es que podamos hacerlo de la mejor manera para que ustedes puedan escuchar bien, para que se pueda ver mejor. En todo caso, le damos muchas gracias al Señor porque Él nos ha permitido estar aquí. Así como les decía, nuestro anhelo también es que volvamos a estar nuevamente con ustedes aquí en nuestra iglesia local, que podamos una vez más anunciar la palabra del Señor, que podamos una vez más cantar su nombre. Antes, mi amado hermano, así como yo les decía ahorita, yo quiero que disponga su vida, yo quiero que disponga su corazón. Yo espero que usted haya anhelado desde ayer poder escuchar la palabra del Señor el día de hoy, y que allí en casa usted tenga toda la reverencia para presentarse delante del Señor. Amado Padre Celestial, a ti te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres el Rey de toda la creación, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro Padre, porque tú, Señor, eres nuestro abogado, porque tú, Señor, eres nuestro Salvador. Y si hay un motivo por el cual nosotros, Señor, podamos adorarte, es meditar cada día en lo que tú has hecho, Señor. Es reconocer, amado Padre, todo tu gracia, tu misericordia, tu amor. Hay muchos motivos por los cuales nosotros, Señor, venimos a reunirnos delante de ti, a darte gloria, Señor, a darte honra, a agradecerte, a reconocer tu fidelidad y tu gracia, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza. Ayúdanos a ser siervos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida pueda rendirse delante de ti y que nuestros frutos sean de arrepentimiento y fe. Que las demás personas vean la imagen que tú has colocado en nosotros, Señor. Danos de tu gracia, porque solo no podemos. A ti te damos toda la gloria, Señor, y te pedimos que todo lo que podamos hacer en esta transmisión, en este día, será para darte gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos muy felices, amados hermanos. Bueno, miren, ya está creciendo nuestro grupo de alabanza. Nuevamente está nuestro hermano Aarón con nosotros. Y eso de verdad nos da mucha alegría a nosotros, porque lo que les decía, queremos nuevamente estar juntos, queremos nuevamente congregarnos y habitar con los hermanos de la fe. Hoy vamos a estar entonando, amados hermanos, dos hermosas canciones. La primera de ellas es Un siervo para tu gloria, y la segunda, Glorioso intercambio. Así que con toda la alegría ahí en casa, amados hermanos, yo les animo a que adoremos a nuestro Señor. Hasta los humos se
ustedes, poder entonar cánticos desde acá para ustedes, servirles a través de la alabanza. Principalmente para hacerlo para el Señor, porque para eso lo hacemos, ¿cierto? Para honrar, para alabar su nombre. Quería saludarles cordialmente, extraño verlos acá, sé que también el sentimiento es recíproco, ¿no? Esperamos en el Señor poderlo volver a vernos, porque realmente la congregación también trae felicidad del corazón. Oramos para que el Señor pueda concedernos la oportunidad de volver a encontrarnos acá en la iglesia. Saludos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Aarón, formo parte del grupo de alabanza de la iglesia y hoy pues nos estamos reintegrando gracias a que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Una porción de las Escrituras que se encuentra en Salmos capítulo 103 dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es el que te rescata del hoyo de nuestra vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Recordemos, amados hermanos, todas las misericordias del Señor, que nuestra alma pueda recordar una y otra vez su bondad. Cantemos con alegría y reverencia el glorioso intercambio. Sobre ti.
de Cristo. Gracias, Señor, porque no entendemos esta verdad, Señor. Qué gran misterio, Señor, que tú tomaste nuestro lugar, que la culpa que nosotros merecíamos fue tuya, y la justicia que tú tenías ahora es nuestra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, porque no hay ningún mérito en nosotros, Señor. Toda la gloria es para ti. Por eso es que nuestra alma cada día debe anhelar una y otra vez ir a la cruz. Lo cantábamos ahorita, Señor. Tomar nuestra cruz, seguirte a ti, ser siervos para tu gloria, por amor a ti, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, Señor. Era por gracia, salvos somos. Por gracia, Señor. Por tu infinita gracia y amor, Señor. Porque si vemos cada día nuestra vida está llena de pecado, está llena de inmundicia, pero cuando miramos a la cruz, Señor, tu sangre derramada por el perdón de nuestros pecados, Señor. Ahora somos justificados por medio de Cristo. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, Señor Jesús. Y que nuestra alma no deje de recordar una y otra vez lo que tú hiciste por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, cuando nosotros cada día podemos conocer más y más de quién es Dios, de quién es el Dios de las Escrituras. Porque eso es lo que va a traer en nosotros, amados hermanos. Primeramente, es convicción de pecado. Es lo que va a traer es reverencia entre el Señor. Va a traer que nosotros podamos adorarlo una y otra vez. Y ese es nuestro deseo aquí en nuestra iglesia local. Su palabra es verdad. Que nosotros podamos llevar la palabra fiel, eficiente, verdadera, para que el Señor en su misericordia haga la obra en cada uno de nosotros, para que el Señor en su misericordia nos santifique cada día más. Por eso, mis amados hermanos, anhelamos a que nuevamente podamos estar juntos, anhelamos a que nuevamente podamos reunirnos, para que nuestra fe cada día cobre más ánimo, para que nuestra fe cada día cobre más fuerza, porque aún eso, en eso el Señor nos santifica. Le doy gracias al Señor, amados hermanos, y aprovecho siempre esta oportunidad para agradecer la disposición que ustedes han tenido, aún en medio de esta dificultad, porque quizás has tenido dificultades en casa con tus hijos, pero apartas este tiempo para tus reuniones locales los miércoles, para enviar tus peticiones, aún, hermano, para disponer de las finanzas que el Señor te ha dado y bendecir a tu iglesia local. Su palabra es verdad. Yo les animo, amados hermanos, a que continúe ese deseo en tu corazón y que en tus oraciones esté también los líderes de la iglesia, tu iglesia local, los miembros, los asistentes, y que el Señor sea glorificado. Vamos a disponer nuestras vidas en reverencia para que ustedes podamos recibir la palabra del Señor a través de nuestro pastor Pedro Plata. Yo les animo a que con reverencia ustedes ahí estén dispuestos, que tengan su Biblia, su agenda, para que puedan recibir la palabra del Señor. Buenos días, muy buenos días. Quizás en este momento no me estén escuchando, quizás sí. Quiero que de pronto puedan hacer
escribirnos. Ya me responden mis compañeros, mis hermanos que sí me pueden escuchar. Quiero pues primero decirles muy buenos días a todos ustedes que nos están viendo, a mi querida iglesia local, a mi querida familia en la fe, a nuestros amigos y compañeros que se comunican o que se conectan en esta mañana con nosotros. Nos han visto un poco haciendo pruebas, pero créanme, esto siempre ha sido con el deseo de poder prestar un mejor servicio. Ustedes recuerdan, a los que conocen la historia, hace unos meses atrás, esta casa, esta iglesia, recibió un hurto y por tanto algunos instrumentos, un momento por favor, no se escucha. Aló, ¿me escuchas? El sonido, ¿qué piensan ustedes? Qué pena con ustedes, hermanos, tranquilos. Ok, vamos a hacerlo como antes. Vamos a hacerlo sin este... Antes, acerca por favor la cámara. Acerquémoslo acá. Acerquémoslo acá. Un poco más. Pero yo me acerco, déjala ahí y yo me acerco. Tranquilo. Así es mejor, así me ven más cerca. Así me ven más cerca, tranquilos. Es mi deseo que podamos estar conectados así cerquita. Así como cuando estuvieran tan sentados en esta iglesia local y yo los miraba a los ojos. Hoy quiero acercarme a este celular y poderlos mirar como si les estuviera mirando a los ojos. Señor, es perfecto. Los hombres somos falibles, nos equivocamos. Y con este todo deseo que hemos tenido de poder prestar un mejor servicio, hemos intentado hacer unas pruebas no solo en el envío, sino fuera de él. Pero bueno, hermanos, en su paciencia les rogamos que nos perdonen, que puedan seguir esperando un poco más para que llegue el día que de verdad uno esté físicamente en medio de nosotros. Y dos, a los que nos acompañan por las transmisiones de internet nos puedan escuchar bien. Los amigos a participar sin ninguna distracción. Ya quedamos así, vamos a continuar, vamos a transmitir y que ustedes en sus casas puedan escuchar. Es una gran alegría para mí estar aquí nuevamente, seguir con esta serie que ha apasionado mi corazón. Es este deseo de mi corazón, presentarme delante de ustedes después de aquella época que he pasado por el nacimiento de mi hijo, no trayendo otra cosa en mi mente y en mi corazón para ustedes que Jesucristo y este crucificado. Y este es el título de nuestra serie general, predicando a Cristo y este crucificado, como dijo Pablo a la iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Y hace unos domingos atrás traje para ustedes el mensaje ¿por qué predicamos sobre la cruz de Cristo? ¿Cuál es la motivación? Y aprendíamos en esa predicación que el argumento de Pablo y que años después vino a utilizar Lutero y que muchos años después vino a utilizar yo de este sermón es Dios solo puede ser conocido por medio de la paradoja de la cruz. En aquello que los corintios llamaron necedad y debilidad, Pablo dice, ahí se evidencia la sabiduría y el poder de Dios. En una muerte aparente, en humillación y debilidad, Dios se representa o Dios se evidencia, se revela como un Dios sabio de poder. Decíamos también, solo para aclarar las dudas de algunos, todos aquellos que se intenten acercar a Dios por sus propios medios, por su propio raciocinio, por las costumbres, por lo que ellos creen que Dios es, Lutero los llamó teólogos de la gloria, porque lo único que buscaban era la gloria propia, la vanagloria. Pero todos aquellos que como Pablo emprendieron ese camino y dicen, no me presento delante de ustedes sino conociendo otra cosa que Jesucristo y este crucificado, porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Martín Lutero los llamó teólogos de la cruz. Y en ese caso, Él nos aquí a nosotros, como miembros de esta iglesia local, queriendo ser también, poniendo en práctica, conocer a Dios únicamente por la locura de la predicación de la cruz de Cristo. Eso sermón respondió a nuestra pregunta,
¿por qué predicamos sobre la cruz de Cristo? Y es mi deseo en esta mañana, en este segundo sermón de esta serie, traer para ustedes una ampliación de lo que esa cruz evidencia. Para eso quiero que podamos leer un versículo de 2 de Corintios. Sigue Pablo hablando a nosotros. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Un solo versículo de esta mañana. Escuchen tan bella porción de las Escrituras. Leo para ustedes. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Reina Valera 1960. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Oh Dios, tanta de tu gloria en unas cuantas palabras, tanta sabiduría para que el hombre inconverso, el incrédulo, no puede apreciar. Aún tu pueblo cristiano, con el obrar de tu espíritu, estas verdades muchas veces no las aprecia, no las atesora en su corazón, porque el pecado todavía mora en nosotros. Aquí estamos, llenos de debilidad, desde nuestros hogares o desde esta casa física, llenos de pecados, con mentes débiles, incapaces de apreciar todo el significado que esto tiene. Pero aquí estás tú, en nuestros hogares, el Dios Todopoderoso, el que actúa por el poder de su palabra, con nuestros corazones delante de ti, con nuestros oídos delante de ti. Por favor, Dios, obra de esta mañana a quienes escucharemos este mensaje. La riqueza de tu evangelio, el corazón del evangelio resumido en este versículo. Y sí, un predicador débil, más débil que cualquiera de los hermanos que está escuchando esta mañana, falta de experiencia. Pero Señor, es mi deseo poderte ser fiel en esta mañana. Por favor, obra aún a pesar de lo que yo soy. Háblanos de Cristo, muéstranos a Cristo, déjanos ver tu gracia, por favor. Te pedimos todo esto, Señor, por los méritos que ganó Cristo para nosotros. Amén. Confieso que lo que más extraño es ese momento antes de empezar el sermón, que pasaba uno de mis hermanos y que ustedes en compañía, y miro hacia alrededor de esta casa, todos orábamos para pedir: Dios, manifiéstate a nosotros, no nos dejes salir igual que como llegamos. Anhelo que ese día pueda volver. Les decía entonces, mis hermanos, que ya hablamos de por qué se predica la cruz. Hoy, a partir de este sermón, vamos a empezar a ver qué es lo que la cruz muestra acerca de Dios. ¿Qué es lo que la cruz muestra acerca de Cristo? Y creo que una de las acusaciones que podemos tener contra las iglesias modernas o las congregaciones modernas es la falta de entendimiento de lo que es el evangelio bíblico. Por lo tanto, como no lo entienden, lo distorsionan en su enseñanza. ¿Y qué poder decir cuando llega el momento de poder aplicar ese evangelio en la vida de los creyentes? Ustedes me dicen: no, hermano pastor, las personas sí comprenden el evangelio. Sí, creemos que es así. ¿Por qué pensamos entonces que en la mayoría de las congregaciones o de las transmisiones virtuales de hoy domingo, sobre todo en esta ciudad, sobre todo en iglesias numerosas, de renombre, de influencia en la sociedad, la predicación del evangelio se ha resumido a que Cristo murió por tus pecados? Toma la decisión de seguirlo, haz esta oración que se conoce como la oración de la fe, y ahora eres parte del reino de Dios, eres salvo y has nacido. A pesar de que la predicación de este día, de muchas de estas congregaciones, no tenga nada que ver con tu pecado, no tenga nada que ver con promover la santidad de Dios, y ni mucho menos con exaltar su obra en la cruz, ellos al final te dicen: Cristo murió por tus pecados, acéptalo en tu corazón, repite detrás de mí, ahora eres parte de la familia de Dios.
Esa es la comprensión del Evangelio con lo que muchas personas han crecido en esta ciudad, en este país. Ustedes y yo venimos de eso. Por eso muchas veces cuando llegamos y somos expuestos al Evangelio bíblico, pensamos, ¿por qué me quieres hablar de cosas viejas para mis problemas nuevos? ¿Por qué si tengo un problema de salud, financiero, sentimental, quieres suplirlo hablándome de la muerte en la cruz? ¿Por qué si queremos llegar a las personas nuevas con sus pecados modernos que abrazan toda esta posmodernidad, sigues predicando un viejo evangelio? Y yo tendría que responder porque ha sido mi deseo, por obra del Espíritu Santo en mi mente y mi corazón, presentarme delante de los hombres, no conociendo otra cosa, sino a Jesucristo y crucificado. Yo tengo que agradecer y tengo que reconocer en esta mañana que yo también viví ese episodio, sobre todo cuando llegué a esta iglesia local hace ya unos 5 años, cuando todavía era joven, bueno, más joven de lo que soy hoy en día. Y inmediatamente llego a este cuerpo local, unas 8 o 10 personas se reunían en una casa de un barrio de esta ciudad. Nuestro querido pastor Andrés de la ciudad de Riohacha, en una conversación con él, supo guiar la mente y el corazón del ímpetu de este joven que quería devorarse las conversaciones teológicas, demostrando con su verborrea todo el conocimiento de doctrina de la gracia, de la predestinación, de los dones, si se pierden, si no se pierden, si los dones cesaron, si no cesaron, si la salvación se pierde o no se pierde. Eso era mi conocimiento de lo que era la fe reformada, la verdad de la Biblia para el debate, para aplacar las mentes que se querían enseñorear de los demás enseñando un falso evangelio. Y yo lo quería hacer por medio de estas doctrinas. ¿Hay un problema con estas doctrinas? No. Pero he aquí donde les decía que nuestro querido pastor Andrés, mi querido pastor Andrés, guió mi mente y mi corazón y me enseñó que la característica de una iglesia reformada es la comprensión del evangelio, la enseñanza del evangelio y la aplicación de ese evangelio bíblico. Para eso utiliza estas doctrinas que conocemos. Pero lo que marca la diferencia entre una congregación bíblica reformada es que comprende el evangelio, es que enseña el evangelio según las escrituras, no añade o quita, y que aplica ese evangelio en los miembros de esa iglesia local. Y ese es mi deseo con ustedes, queridos hermanos. Ese es mi deseo para mis hermanos aquí sentados también, que podamos ver qué es lo que el evangelio de Dios se revela en las escrituras, más allá de la muerte de Cristo por nuestros pecados. El evangelio no solo evidencia que Cristo muere por nuestros pecados. Y para eso entonces, esta mañana quiero utilizar este versículo que acabamos de leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y el título de este sermón es Cristo, el sustituto de Dios. Cristo, el sustituto de Dios. A los que tienen la Biblia en sus manos, física o en el celular, pueden notar que nuestro versículo tiene 3 separaciones. Al que no conoció pecado, número 1, por nosotros lo hizo pecado, número 2, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y de esa forma vamos a abordar este texto. Vamos a partir este delicioso filete en 3 cortes y vamos a ingerirlo para nuestra alimentación espiritual paso a paso. Nuestro primer punto, al que no conoció pecado. Y este primer punto lo podríamos titular: ¿quién es ese que no conoció pecado? ¿Quién es el que no conoció pecado? Calma, no respondas, por favor. Eso es como que escucharas: blanco es, la gallina lo come y frito se come. Yo sé que tú conoces la respuesta: ¿quién es el que no conoció pecado? Pero demos la oportunidad a los niños que están contigo, demos la oportunidad quizás a las personas que no conocen esta verdad, y a ti mismo y a tu propia mente, de poder evidenciar quién es ese que no conoció pecado.
¿Qué tal si yo les mencionara, por ejemplo, un personaje llamado Pablo? Nuestro modelo de vida cristiana, de servicio, de vida abnegada. Aquel que dijo, síganme a mí así como yo sigo a Cristo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Podríamos pensar que sería Pablo el que no cometió pecado. Yo sé que ustedes me dirían, no, pastor, claro que no. Recuerda que antes de ser Pablo, él fue conocido como Saulo, un homicida y perseguidor de la iglesia. Estuvo presente, según nos recuerda Hechos capítulo 8, versículo 1, cuando Esteban fue apedreado y la ropa de Esteban fue tirada delante de sus pies. Y dice el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos que Saulo le parecía bien que estas cosas se hicieran. Entonces descartamos a Saulo. ¿Qué tal otro personaje? Vamos un poco más atrás. Aquel que se conoce como el rey sabio. Ningún rey tuvo sabiduría como él. ¿Saben quién les hablo? Salomón. Sabiduría como ninguno. Aún la reina de Saba lo visitó para comprobar una serie de preguntas si lo que se decía de él era real. Y efectivamente, Salomón le respondió todas las preguntas y ella añadió más riquezas a las que ya tenía Salomón. Parece un personaje de esos que no cometen pecado. Pero ustedes mirarían en esta mañana, me dirían, no. Recordamos que Salomón fue un rey de una vida lujuriosa, idólatra, más de 700 esposas fuera del pueblo de Dios, que lo llevaron a él a practicar la idolatría, levantando altares a dioses extraños. Eso nos recuerda la historia de él en Primera de Reyes, en el capítulo 11, por allá en los versículos 9 y 11. Entonces descartamos a Salomón. Pero hay otro personaje que conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios. Ese título suena de alguien que no cometió pecado. ¿No lo creen ustedes? Alguien que tiene su corazón conforme al de Dios. Conocemos como David. Y todos inmediatamente pensamos en ese pecado vergonzoso y público de su lujuria y del homicidio que tuvo en su relación adúltera con Betsabé. Capítulo que nos encontramos en esa historia en 2 de Samuel capítulo 11. Descartamos a David. Uno más atrás, uno que cargó las tablas de la ley, uno que vio las espaldas de Dios, uno que vio el proceder de Dios por medio de él, separando las aguas, haciendo brotar el agua con su vara, Moisés. Suena como alguien que no cometió pecado. Pero recordamos que Moisés no entró a la tierra de Canaán, la tierra de prometida. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán? Bueno, porque Moisés desobedeció y pecó en el desierto de Sin. El pueblo tenía sed, Dios le dice, reúnelo, estaba con el calor. Habla a la piedra y brotará agua. ¿Qué hizo Moisés? Desconfió de la palabra de Dios, desobedeció la palabra de Dios y golpeó la piedra en vez de hablar. Por lo tanto, evidenciamos su pecado en la desobediencia y no pudo entrar entonces a la tierra de Canaán. Esa historia la vemos en Números 20, versículo 12. Un poco más atrás. Quiero que tengan la evidencia suficiente de la respuesta que ya conocen, por favor. Quiero que quede claro, que no queden dudas de quién es el que no cometió pecado. Hablemos del padre de la fe, el gigante de la fe, en el que Dios iniciaría una nación, un señor de muchos años, casado con una señora de muchos años. Ustedes recuerdan, ¿no? Abraham. Alguien que se le llame el padre de la fe, tiene que ser alguien que no cometió pecado. Ustedes recuerdan cuando se encontró con el rey Abimelech en Génesis 20, en el versículo 2, ¿qué fue eso que él hizo? Para salvar su propia carne, decidió entregar a su esposa, a este hombre. Ella es mi hermana, no es mi esposa. Y Dios interviene en esa historia. Y vemos la respuesta egoísta de un hombre que también antes era idólatra. Entonces vemos el pecado también de Abraham. Desechamos a Abraham como el que no conoció pecado. Uno más atrás. ¿Quién antes de Abraham? Adán.
Ah, pero Adán comió el fruto prohibido. Sí, pero antes de ese fruto. ¿Cómo fue creado Adán? La pronunciación esta mañana nos juega una mala pasada, pero seguimos. ¿Cómo fue creado Adán? Como todas las cosas que Dios creó, en perfección. O sea, que si Adán fue creado perfecto, fue alguien sin pecado por un periodo de tiempo. Es verdad. Pero ese periodo de tiempo tuvo un fin. Es decir, no permaneció sin pecado. Llegó el día donde la tentación fue puesta delante de él y cometió pecado. Y nuestro texto nos dice al que no conoció pecado, es decir, por toda su vida nunca conoció pecado. Significa que Adán descartado. Hemos visto cuántos personajes, 6 personajes. Y ninguno de estos personajes bíblicos encaja en esta descripción. Y si buscáramos fuera de personajes de la Biblia, ¿qué piensan ustedes? Peor. Si buscáramos en personajes modernos, ¿qué piensan ustedes? En su iglesia local. Si buscaras un espejo y te pusieras delante de él, ¿tú serías ese el que no cometió pecado? Por supuesto. Quiero traer el testimonio, la evidencia de algunos apóstoles que conocieron al que no cometió pecado. El apóstol Juan, aquel que la Biblia describe como el discípulo amado, aquel que se recostó al regazo, al pecho de este que no conoció pecado. El apóstol Juan, que compartió 24 horas, 7 días a la semana, con el que no cometió pecado, dice en 1 Juan capítulo 3, 5, Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. El testimonio del apóstol Juan. ¿Qué tal el testimonio del apóstol Pedro? Los que seguimos el plan devocional de nuestra iglesia local, acabamos de terminar esta segunda de Pedro, ahora empezamos segunda de Crónicas. También leímos primera de Pedro. Recuerden este versículo en primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Cristo sufrió por ustedes. Y dice el versículo 22 del capítulo 2, primera de Pedro, el cual no cometió pecado. El cual no cometió pecado. El apóstol Pablo, otro apóstol más, que nos evidencia quién es el que no cometió pecado. Por allá en Romanos 5, Pablo está hablando del pecado en la humanidad que entró por Adán. Y dice que por el pecado de uno todos fuimos hechos pecadores. Pero dice por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. Y Pablo obviamente está hablando acerca de Cristo. Entonces podemos evidenciar con el testimonio de los testigos oculares, presenciales, quién es el que no cometió pecado. Cristo. En él no se halló pecado. Déjame añadirte, por favor, en esta mañana más argumentos. Quiero despojarte de toda duda de quién es el que no cometió pecado. Quiero traer para ti el testimonio de personas incrédulas, de personas pecadoras como tú y como yo, personas que compartieron en la vida terrenal de Cristo y aún testificaron que Él era sin pecado. ¿Recuerda al gobernador romano Poncio Pilato cuando Cristo es llevado delante de él por las autoridades judías? Poncio Pilato, por ejemplo, en Lucas 23, 3 veces, Lucas 23, versículo 4, versículo 14, versículo 22, dijo Poncio Pilato, no he hallado en él ningún delito que lo haga merecedor de la condena. Dijo Poncio Pilato, ¿de verdad quiere que le haga algo a él? No veo en él que haya hecho algo malo. ¿Y qué tal un ladrón? Alguien pecador como tú y como yo. Un ladrón estando en la cruz, al lado de él, ahí mismo en el capítulo 23 de Lucas, versículo 41, dijo, pero este nada malo ha hecho. Un testimonio más. El del soldado romano, el centurión romano, versículo 47 del mismo capítulo, el centurión vio la muerte de Cristo y dijo, ciertamente este hombre era inocente.
más y más argumentos de quién es el que no cometió pecado. Pero ¿qué tal el argumento de Cristo mismo? ¿Qué manifestó Cristo acerca de su propia santidad? En una discusión con las autoridades judías de las épocas religiosas, Cristo les preguntó a ellos allá en Juan capítulo 8 versículo 46: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y esta afirmación era con personas que querían encontrarle el tropezadero a él, encontrarle la equivocación, para que las demás personas de la sociedad se dieran cuenta que él era un farsante. Y él les pregunta: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? O él hablando a una multitud, en el capítulo 6 de Juan, versículo 38, Cristo dice: yo descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino a vivir una vida de obediencia a Dios. Y el último testimonio, y quizás el más importante, pondrías en duda quizás las palabras de los apóstoles, pondrías en duda las palabras de los pecadores, incrédulos, pero seguramente no pondrías en duda las palabras de Dios mismo. ¿Qué dijo él cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Qué dijo Dios en el monte de la transfiguración en Mateo 17:5? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia, en quien estoy complacido completamente. ¿Ustedes creen que si Cristo hubiese pecado, Dios, nuestro soberano y santo creador, tendría complacencia del que cometa pecado? Por supuesto que no. Entonces, a la pregunta de este primer punto, ¿quién es? Ahí sí podríamos decir: blanco es, la gallina lo pone y frito se come. Obviamente que la respuesta sería nuestro amado Jesucristo. Es el que no cometió pecado. Y podríamos entonces, reconociendo quién es el que no cometió pecado, pasar a la segunda parte de este filete espiritual que nos dice el versículo 21: por nosotros lo hizo pecado. Y podríamos titular este segundo punto: ¿qué fue hecho con él que no cometió pecado? ¿Qué fue hecho con él? ¿Qué fue hecho con él? Ya sabemos quién no conoció pecado. Ahora vemos que al que no conoció pecado se le hizo algo. ¿Qué fue lo que se le hizo? Él, el sin pecado, nos dice el versículo, fue hecho pecado. Fue hecho pecado. ¿Qué quiere decir esa expresión? Pero apoyándome mucho de un hermano que me alegra mucho cuando enseña, antes de decirle qué es lo que significa, quiero decirle lo que no significa. ¿Qué no significa que Cristo, el sin pecado, fue hecho pecado? Lo que no significa es que Cristo fuera pecador y que en algún momento violara la ley de Dios. Algunos han dicho que Él pagó en la cruz porque quizás en el Getsemaní dudó de Dios, blasfemó contra Dios y pagó por su propia culpabilidad. Si fuera así, nuestro cristianismo no sería nada. No significa entonces que Él pagara por un pecado propio. Y mucho menos significa que Dios lo convirtiera en pecador. Eso es algo que es impensable. No podríamos llegar a pensar que Dios lo volvió pecador. Eso no es lo que significa que Cristo haya sido hecho pecado. Teniendo claro lo que no significa, pasemos a lo que sí significa. ¿Qué significa? Y la explicación más clara que les puedo dar la podemos leer por el profeta Isaías, en el capítulo 53, aquella maravillosa porción de las Escrituras, aquellos que me conocen saben lo que este texto me fascina. Isaías 53, versículos 5 y 6, miren lo que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuchen: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
¿Vieron los verbos? Versículo 5. El castigo de estrapa fue sobre él. Versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que significa que el sin pecado fuese hecho pecado. El pecado fue quitado de los culpables para ser colocado sobre el inocente. Eso es lo que se conoce como un sacrificio sustitutivo, una muerte vicaria, un glorioso intercambio cantábamos en esta mañana. Al justo, al que no conoció pecado, se depositó sobre él la culpabilidad de todo su pueblo, de sus pecados pasados, presentes y futuros. De esa forma es que Dios lo hizo pecado. Podríamos decir, a Pablo, ¿por qué se le ocurrió esta idea? ¿Acaso es esto una idea de Pablo? ¿Acaso ese tipo de muerte sustitutiva de cargar por la maldad de otro es una demencia de Pablo que lo estuvo visitando el tercer cielo? Pero no, Pablo solamente aterrizó lo que todas las escrituras evidencian. Recuerden, el huerto del Edén, el jardín del Edén, Génesis 3:21. Adán y Eva habían pecado. Se hicieron un ropaje con higueras y Dios se presenta delante de ellos y les dice dónde están, sabiendo dónde ellos estaban. Los confronta con su pecado. Ellos dicen, la serpiente nos engañó, la mujer que me diste me engañó, he hecho lo malo. ¿Y qué hace Dios en ese versículo 21? Dios hizo al hombre y la mujer túnica de pieles y los vistió. Tomó un animal, lo sacrificó Dios, derramó su sangre y esta piel la pone encima de Adán y Eva y tapa la vergüenza ocasionada por el pecado. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué sucedió a la nación de Israel antes de salir de Egipto? El día que Jehová exclamó, esta es la Pascua de Israel. La historia que encontramos en Éxodo 12, versículo 5. Reúnanse en sus casas, tomen un cordero, sacrifiquen este cordero, se lo van a comer asado. Con su sangre van a pintar la puerta y el dintel de la puerta, van a pintar el marco de la puerta. Miren los versículos 5 que tenía que ser en Éxodo 12. El animal tenía que ser sin defecto. Versículo 6, lo van a sacrificar. Versículo 7, la sangre cubrirá el dintel de las casas. Una imagen representativa de un sacrificio sustituto. La ira de Dios pasaría, aniquilaría justamente los primogénitos de todas aquellas casas que no hubiese sido cubierto por la sangre del animal sacrificado. Un animal sin talla, sin defecto. Vamos entendiendo de que no es una idea de aquel viejo apóstol conocido como Pablo. ¿Qué tal los sacrificios del Antiguo Testamento? Lo que Dios estableció en sus rituales para tener comunión con Él. El libro de Levíticos está manchado de sangre por todas partes. Nos recuerda los sacrificios que Dios establece para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y por allá en Levíticos 16 reconocemos una historia que se conoce como el día de la expiación. Y Dios establece al sumo sacerdote que tomen 2 machos cabríos, uno para expiación y otro para el holocausto. Uno sería sacrificado, su sangre sería rociada sobre el propiciatorio, al otro animal se le pondrían sus manos, se confesaría sus pecados y sería apartado de la nación. Y este se apartaría tan lejos de la nación como Dios apartaría el pecado de Israel, y de esa forma podía expiar la culpa. Nuevamente, una representación de un sacrificio sustituto, en este caso de 2 animales. Uno muere y el otro es apartado de la comunión de Dios que
representaba el pecado de Job. Estamos viendo esa misma idea de la sustitución, de una muerte sustituta. ¿Y qué tal si recordamos a nuestros queridos amigos teólogos de la gloria, los amigos de Job? Aquellos, como aprendíamos en el sermón pasado, que le dijeron a Job: todo lo malo que te pasa es porque tú has hecho lo malo delante de Dios. Es imposible que si tú no has hecho algo nada malo delante de Dios, no te estuviera pasando lo que estás viviendo. A pesar de que Dios declaraba que no había ningún justo y recto como Job en ese momento. Y en el capítulo 42, en el versículo 7, recordamos que Dios confrontó a estos amigos de Job. Han hablado lo mal de mí, han dicho lo que no es recto delante de mí. Y el versículo 8, miren lo que Dios le dice a los amigos de Job: tomen 7 novillos y 7 carneros, ofrezcan holocausto. Nuevamente, versículo 8 de Job 42: tomen 7 novillos y 7 carneros, ofrezcan holocaustos por ustedes, para no hacer con ustedes conforme a su insensatez. Quieren ser librados de la insensatez que han tenido, de blasfemar contra mí, de pecar contra mí, dice Dios. Sacrifiquen estos animales en holocausto, una muerte sustituta por la salvación de ustedes. Una historia más. He querido llenarlos hoy de suficientes argumentos en cada uno de los puntos para que la idea sea bíblica y sea clara. No haya en ustedes ningún tipo de duda, de argumento. ¿Quién es el sin pecado y qué fue lo que se le hizo y qué fue lo que se le hizo a ese sin pecado? La historia de Barrabás y Jesús. Estaban delante de Pilatos. Pilatos dice: les voy a soltar a Jesús y voy a sacrificar a este homicida, ladrón. Este personaje ha ocasionado mal delante de la sociedad de ustedes. Algunos que están aquí seguramente sufrieron un hurto, seguramente él asesinó a uno de sus familiares. Voy a crucificarlo porque por sus pecados debe morir. Voy a aplicar la ley, dice Pilato. ¿Y qué dijo el pueblo? Crucifica al sin pecado, crucifica al justo y libera al pecador. El sacrificio del sin pecado y sin mancha, el pecador Barrabás encontró la libertad. ¿Entiendes entonces cómo Dios fue que hizo pecado al que es sin pecado? En este sacrificio sustitutivo, Cristo pagó la pena por el pecado aunque era inocente. Dios lo trató como si fuera pecador. La palabra para esto se llama imputación. Imputación quiere decir acreditar la responsabilidad de un delito de una persona. A Cristo se le imputó el pecado tuyo, mío, de su pueblo. El pecado pasado, presente y futuro. A Cristo se le acreditó toda la culpabilidad, todo aquello que tú has hecho ayer, hoy y harás mañana, todo aquello que, siendo conscientes, aleja al hombre de Dios. A Cristo se le imputó tu pecado, a Cristo se le trató como pecador. No se le hizo pecador, se le trató. Como tercera parte, luego de ver lo que no significa, lo que sí significa, miremos qué implicaciones tuvo para el que es sin pecado. ¿Qué significa que él haya sido tratado como pecador? Que se le haya imputado toda la culpabilidad de su pueblo. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que esto fue algo que oprimió en gran manera a nuestro gran sustituto. Lo oprimió al punto de estar orando delante de Dios. Y su angustia era tanto de sabía que iba a llegar ese momento, que su sudor ahí arrodillado en una noche húmeda, solitario, lleno de temor, sus vasos sanguíneos estallan y su sudor se mezcla con la sangre. Que él fuera tratado como el pecador ocasionó una opresión grande en su alma y en su cuerpo.
implicó para él, para el sin pecado, que tuvo que soportar la vergüenza. Al Dios soberano, el que dice háganse todas las cosas, y las cosas fueron hechas, se le escupió en la cara. Al Dios soberano, el que controla las aguas, el que veía la tempestad y calmaba los mares, se le negó el agua, tuvo sed. Sintió una gran vergüenza, ser coronado con una corona de espinas, al tener una muerte en aparente debilidad y vergüenza, solamente para poder presentar delante de Dios ese sacrificio sustituto por su pueblo. Una última implicación: el sin pecado tuvo que soportar penas de cuerpo y de alma. Fue traspasado por una lanza. Su espíritu entregó al final. Y tuvo que ser separado del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era su deseo en la oración: devuélveme la gloria que tenía contigo antes de encarnar. Él anhelaba esa comunión íntima que existe en el consejo de la Trinidad. Pero al tener que ser tratado por tu pecado y por mi pecado, Él tuvo esa separación, que es un misterio para ti y para mí. Se mantiene la unidad en la Trinidad, pero fue separado. Todo eso implicó que Él tuviera una muerte vicaria, una muerte representativa por los pecados de su pueblo. Y ahora, esta muerte nos dice, el versículo 21, donde nos encontramos en 2 de Corintios, la última parte de este maravilloso filete que estamos degustando en esta mañana. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y podríamos titular este tercer punto: ¿qué nos sucede a nosotros a consecuencia de eso? ¿Qué es lo que sucede con nosotros a consecuencia que el sin pecado fuese hecho pecado? En un comentario de este versículo, Charles Spurgeon decía: cada hombre que cree en Jesús es hecho justo delante de Dios debido a que Cristo ha cargado con su pecado. Cada hombre que cree en Jesús es hecho justo delante de Dios debido a que Cristo ha cargado con su pecado. ¿Qué es lo que se hace como beneficio por las personas a las que se le imputa el pecado a Cristo? Bueno, a nosotros se nos imputa la justicia, es decir, la rectitud de Cristo. Se nos acredita la vida perfecta del que no cometió pecado. Por eso, esto se conoce como una doble sustitución. A Él, en la cruz de Calvario, se le cargó nuestra culpabilidad, y a nosotros se nos cargó su rectitud. Toda la perfección del que no cometió pecado nunca en su vida se le transfiere, se le imputa al pecador regenerado, arrepentido, que cree por la fe en esta verdad. Mis hermanos, miren como lo que dice. He aquí, tengo que ser honesto, he aquí la centralidad, la idea primaria del Evangelio. Algo que humanamente no soy capaz de explicarles, pero yo deseo que el Espíritu Santo pueda obrar en estas palabras. Miren que se dice que no solo se nos da el carácter de justos, o sea, no solo se nos dice eres declarado justo, sino que somos convertidos en la sustancia llamada justicia. Fuésemos hechos justicia. No solo se te da un carácter de justo, sino que eres hechos justicia. Y no solamente eres hecho justicia, sino que eres hecho justicia de Dios. Nuevamente, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron una infancia donde las casas de al lado, en los patios, los muros, las tapias, las paredillas eran de baja estatura.
Y normalmente, si tú tenías a tu amiguito del otro lado, o si te estabas jugando con el balón en tu casa, si te ibas para el patio vecino, tú eras atrevido, eras necio, te intentabas subir, brincabas y te quedabas solamente la nariz y los ojos y mirabas un poco la visión del patio del vecino para apreciar lo que sucedía en ese momento, o si tu balón se había ido a aquel lado. De este lado de la eternidad, con el mayor esfuerzo que estoy intentando transmitir la verdad de que somos hechos justicia de Dios, solamente puedo transferirles a ustedes una visión leve de toda la riqueza de la gloria que significa que al pecador se le acredite la justicia divina. No puedo ir más allá de lo que sé que conoceremos en la eternidad. Conozco mis debilidades y mis capacidades, pero oro a Dios que en esta mañana podamos comprender de que no solo somos hechos justicia, sino que somos justicia de Dios. Y esto es un gran misterio. Imagínense a Adán en el Edén. Antes de pecar, su justicia era perfecta, pero era una justicia humana, mientras que la justicia que se te acredita por la fe es una justicia divina que nunca va a fallar como falló la justicia de Adán en el Edén. ¿Comprendes eso? Que a pesar de tu pecado se te acredita una justicia divina, que a pesar de tu ofensa Dios te concede la rectitud perfecta de Cristo mismo, no de Pablo, no de Abraham, no de Salomón, de Cristo. Eres hecho justicia divina en Él. Ni Adán gozó de una rectitud tan eterna, a pesar de que la de él era perfecta antes de pecar. Yo creo que es suficientemente claro. Porque Pablo, cuando llegaron, le dijeron: a esta sofisticada ciudad corintia le debes predicar algo más que ese viejo evangelio. A ellos les interesa la oratoria. Los judíos reclamaban señales. Pablo dijo no. Pablo dijo no. Yo delante de ustedes me presento con Jesucristo y este crucificado. Porque ahí evidencio el poder de Dios y su sabiduría en una muerte vicaria, en una muerte sustituta, donde se nos atribuye la justicia divina. Escuchando esta verdad, ¿deseas que tus líderes de iglesia te hablen de 7 formas de vivir? ¿Deseas que tus líderes de iglesia te hablen de cómo ser un mejor esposo, de cómo crear la prosperidad y una empresa exitosa? ¿Es eso lo que tú quieres para tu alma? ¿O deseas más bien orar para que tus líderes puedan ser sumergidos en esta riqueza de gloria para transferirte esta verdad que está en la Biblia? Con todas nuestras limitaciones y más nuestras técnicas débiles de transmisión por internet, pero no deseas ser expuesto a esta bella verdad una y otra vez, domingo tras domingo, meses tras meses, años tras años. Es importante que te respondas esa pregunta. ¿Qué aplicaciones podemos ver de este texto? ¿Qué aplicaciones podemos cerrar con este versículo? Así como Cristo fue hecho pecado y sin embargo nunca pecó, así somos hechos justicia. Aunque no podemos afirmar el haber sido justos en y por nosotros mismos, el Señor nos cubre con la justicia de Cristo y solo su justicia se ve. Somos hechos la justicia de Dios en Él. Cuando el Padre nos mira ahora, mira el ropaje de la rectitud de Cristo. Lo que Él vio en el que no cometió pecado y sintió complacencia al verlo, lo mira a nosotros porque ve esa misma rectitud de Él en nosotros. Es más, no solo la ve, nos hace esa rectitud a nosotros. Yo sé que esto suena, hermano, yo intenté buscar otras palabras, pero no puedo. Solamente puedo decirle lo que la Biblia dice: somos hechos justicia de Dios en Él. Otra aplicación
Y yo sé que algunos lo notaron, pero a propósito lo quise dejar como explicación al final. Miren que el texto dice, por nosotros lo hizo pecado. Pero ¿quién? ¿Quién lo hizo pecado? ¿Quién fue el que trató al sin pecado, lo hizo pecado? ¿Quién fue el que le imputó la culpabilidad del pueblo de Dios? Precisamente Dios mismo. ¿Entiendes eso? Dios mismo trató a su Hijo como pecador, con una muerte humillante y dolorosa, separándose de Él, por amor a ti y a mí. Dios mismo inicia la reconciliación con el pecador. Dios mismo aplica esta verdad en el corazón del pecador. Dios mismo activa esta verdad, concediéndolo por gracia a los pecadores que se arrepienten y que creen. Tanto es así que el versículo 20, Pablo, comprendiendo esta verdad, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios inicia la reconciliación. Dios proveyó el cordero del sacrificio. ¿Recuerdan la historia de Abraham y de Isaac? Donde el monte se conoce como Jehová Jireh, donde Isaac pensó que iba a ser sacrificado y un ojo del cielo dijo, alto ahí Abraham, y apareció el cordero, el carnero, en medio de los matorrales, y Abraham dijo, Jehová proveerá un cordero para su sacrificio. Todo lo que te separaba de Dios fue suplido por Dios mismo, sacrificando a su Hijo, no deteniendo la mano en el sacrificio, sino llevándolo a cabo. Y Él aplica esa verdad en el corazón por medio de predicadores que dicen a los pecadores, reconciliados con Dios, vuélvete a Dios. Y aquí quiero aprovechar algo para decirte, mi hermano, esta mañana. ¿Recuerdas mi propósito de mostrarte argumentos donde tú pudieras no tener ningún tipo de duda de quién era el que no era sin pecado, de no tener ningún tipo de duda de qué es lo que se le hizo al que es sin pecado? El hecho es que en este momento tú tengas que preguntarte, no hay duda que Dios ofrece una muerte sustituta para reconciliarme con Él, para ser perdonado de mis pecados. Yo quiero participar de eso. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer para que eso que tú me estás argumentando sea real y efectivo en mi vida? Yo tendría que decirte entonces que Dios te lo concede por gracia. No tiene ningún costo, ni mucho menos ninguno de los hermanos que servimos aquí te cobraríamos por esto. Es gratuito, pero tú debes arrepentirte y creer. Es por la fe y solo en la fe de Cristo en que puedes beneficiarte de esta realidad de ser hecho justicia de Dios en Él. Debes arrepentirte de tus pecados, de creer que puedes ser salvo por tus propias obras y creer confiadamente en que lo que a Cristo pagó en la cruz por ti es suficiente y que la vida de rectitud que Él vivió por ti también es suficiente. Y Dios, por su gracia, lo aplicará por medio de tu fe en tu corazón. Quiero decirte también que si tú te niegas a esta verdad y ustedes que están en sus hogares y has comprendido todo lo que hizo Dios para restablecer la relación con el pecador, todo lo que implica la muerte en la cruz vicaria de Cristo, tiene el propósito de librar al pecador de su culpabilidad. ¿Para qué? Para tener una comunión con su Padre. Déjate de excusas, de pensar es que mi proceso con Dios es distinto. Déjate de excusas, de pensar es que las circunstancias en las que Dios me tiene viviendo es más difícil que para otras personas. Mis finanzas hacen que me concentre más en eso que en Dios. Mi situación matrimonial hace que
que me concentre más en eso que en Dios. Mi situación de salud hace que me concentre más en eso que en Dios. No. Tú tienes todo para ser crucificado como Barrabás. Pero Dios no te crucificó a ti, sino a Jesucristo. Si tú no te acercas a Dios, no es por Dios, es porque tú amas más tu pecado, tu propia vida, tus propios deseos, que lo que amas de Dios. Dios lo dio todo, dio a tu Hijo, dio a su Hijo en la cruz. ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Arrepiéntete de ese amor propio y acércate a Dios. Vive con una comunión sensata, una comunión constante con Dios. Y hermanos, hemos terminado. Solo me queda por decirles que el Evangelio no se trata únicamente de la muerte de Cristo, sino también de su vida, de su rectitud, de su justicia. Por eso Cristo dijo, cuando se acercó a Juan el Bautista en Mateo 3:15, conviene que cumplamos toda justicia. El Evangelio no solo es comprender cómo Él muere en una cruz, sino también cómo Él vivió una vida de rectitud, donde tú y yo no pudimos vivir. El Evangelio nos muestra que tiene que ser por una muerte sustituta, la única forma para poder ser reconciliado con Dios. Y que esa muerte incluye a un justo sin pecado, muriendo por pecadores como tú y como yo. Vamos a orar. Amado Dios, bendito seas esta mañana por tu verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias por estas verdades reveladas en nuestra mente y corazón. Entendemos que quizás de este lado de la eternidad no podemos apreciar lo que sí podemos apreciar cuando estemos en esa comunión eterna contigo. Pero que estas verdades escuchadas esta mañana sean por favor aplicadas a nuestro corazón. Glorifiquemos, exaltemos la gloria de Cristo en la cruz. Exaltemos su rectitud, apreciemos su justicia. Donde nosotros caímos, donde los hombres cayeron, Cristo nunca cayó. ¿Cómo poder comprender esa verdad que somos hechos justicia divina en Él? Solo tú puedes obrar esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esto sirva para santificarnos, que esto sirva para humillarnos, para reconocer que nada bueno hay delante de nosotros y que todo se lo debemos a Él. Recibe gloria y honra en esta mañana. Amén y amén. Mis hermanos, me despido. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen día, que disfruten, que podamos compartir aquí pronto. Saludos de Pedro José. Cuando puedan conocerlo ya estará caminando. Fuerte abrazo.